estás? Aquí estás. A ver, ya está. Ya lo puedes ver. Perfecto. Ahora, vamos a un ratito para que puedas prestar más atención a la diapositiva. Aquí, veamos. El tema de la semana 9, corresponde a reordenamiento textual. Empecemos. Cuando se trata de reordenamiento textual, obviamente, como los temas anteriores, también debemos manejar una competencia. Entonces, vamos a ver a qué se refiere esa competencia. Te dice, identifica la secuencia lógica de ordenamiento. O sea, tú tienes que identificar cuál es el orden correcto de las ideas, pero debes tomar en cuenta lo que te dice aquí, ¿no? La temática, la idea principal, la estructura convencional del texto, intención comunicativa, tipología, estilo, párrafo, etcétera. Entonces, son varias cosas las que debemos tomar en consideración. ¿Para qué? Para poder obtener un texto ordenado. Entonces, cuando escribimos, ¿es necesario proyectar y ordenar las ideas del texto? Precisamente, no solo cuando escribimos, sino también cuando hablamos. Se trata de mantener un orden para poder enviar el mensaje correcto y evitar las confusiones. Lo que se busca es emitir de manera ordenada y correcta los enunciados para obtener, o sea, con la finalidad, ¿ya? Con la finalidad de lograr un entendimiento por la otra parte. Entonces, por eso cuando escribimos, es necesario, sí, es necesario proyectar y ordenar las ideas del texto. Ahora, cuando se trata de redacción de texto, yo debo tomar en consideración lo siguiente. 1, la estructura textual. ¿En qué se basa esta estructura? Existe tipología de textos, que los vamos a desarrollar más adelante, que ya hemos hablado también de ellos, hacer como superestructuras, pero vamos a hablar un poquito más al detalle. Esta estructura textual me va a permitir ordenar el texto de tal forma que identifique cuál es el principio, cuál es el desarrollo y cuál es el final. Entonces, al identificar este orden, yo puedo de manera más rápida y eficaz desarrollar y dar una solución, una respuesta a mi ejercicio. El ordenamiento de ideas se va a basar en una jerarquía, en una cohesión y coherencia. Así que debo estar atento a las ideas prioritarias, ¿ya? Y finalmente se va a dar en lo que es contenido explícito e implícito. Cuando es explícito, quiere decir que va a estar escrito. Por ejemplo, todo esto es explícito, ¿sí? Todo esto, lo que está escrito aquí, redacción de textos, me está diciendo que depende de la estructura textual, ordenamiento de ideas y contenido explícito e implícito. Esto es explícito. O implícito. ¿Qué cosa es implícito? Implícito vendría a ser lo que refiere a la estructura textual, lo que te decía, ¿no? Que yo tengo que ver, evaluar la tipología del texto para saber cómo va a ser esta estructura textual, el ordenamiento de ideas que va a implicar la jerarquía, la cohesión y la coherencia. Esas ideas que no son mencionadas son deducidas, ¿sí? Son deducidas, por eso son implícitas, no están presentes. Así que con todo esto, ¿qué puedo decir? Que todo esto se refiere a ser una clave, son clave para la producción y comprensión de textos. Cuando se trata de redacción de textos, yo necesito conglomerar todo esto. ¿Listo? Ahora, para lo que refiere a una definición, ¿a qué está referido reordenamiento textual? El reordenamiento textual se basa en ejercicios de actitud verbal en las cuales ustedes como estudiantes tienen que reconocer mediante criterios y secuencias de ordenamiento el orden correcto, ¿sí? Este orden correcto va a llevar a cabo una identificación. ¿A qué se refiere? Dentro de ese criterio, dentro del ordenamiento, yo tengo que aprender a identificar primero lo que refiere al tema. El tema va a ser bastante sencillo porque el tema está englobado en el título. Quiere decir, mi texto básicamente posee en el ejercicio, inicialmente aquí,
en la parte de arriba tiene un título. Prácticamente ese me está dando el tema. Allí está mi tema. Entonces no voy a tener problemas. Pero debo hacer una aclaración, que en función a este tema debemos considerar lo siguiente. Como ya tengo aquí arriba del ejercicio, tengo el título que me está proporcionando a su vez el tema, yo para desarrollar ese ejercicio debo considerar una jerarquía, porque aquí en la jerarquía se da la priorización. ¿A qué me refiero con una priorización? Yo voy a tomar en cuenta unos enunciados más que otros. ¿Y cuáles son esos enunciados que voy a priorizar? Como se trata de en función al tema, el título como engloba el tema básicamente, ¿qué es lo que voy a buscar? Lo que esté estrechamente relacionado con ese título. Es posible que lo mencione, ¿no? Que mencione esas palabras que están escritas en el título. Por eso se da una jerarquía. Ahora, de repente me doy cuenta y otro enunciado va a determinar que es una conclusión, que es un final. Entonces voy a colocarlo para el último. Esa es la priorización, la jerarquización. En el caso de la cohesión va a implicar lo que es una relación gramatical y semántica. Aquí los enunciados tienen que estar correctamente escritos, por eso habla de una relación gramatical. Los adjetivos, los sustantivos, los verbos, todos deben tener la correcta escritura, una buena redacción. Eso implica que al momento de escribir, por decir, en el caso del artículo, si el artículo se encuentra en género femenino y número singular, la oración debe permanecer en ello. Por eso hay una relación gramatical. Con respecto a la relación semántica, las palabras que estén contenidas en ese texto, en ese enunciado, deben guardar una relación con el tema. No van a estar colocadas en función simplemente a porque aparecen o porque son palabras difíciles, ¿no? Y la coherencia. En el caso de la coherencia, se trata de emitir un mensaje claro, preciso y lógico, que las proposiciones se mantengan bajo el mismo tema, que estén relacionados de manera lógica con el tema que se está trabajando en cuestión. Una vez que yo reúno todas estas condiciones, para lo que refiere a un ordenamiento, voy a obtener mi texto ordenado, ¿sí? En eso nosotros nos estamos basando. Listo. Ahora, ¿qué más tengo que identificar? La idea principal. Esto me va a ayudar también para lo que es comprensión de textos. Cuando se trata de una idea principal, se trata de que es aquella que se reconoce como eje de todo el texto. O sea, es la parte más importante de todo ello, es la razón de ser de ese texto. Da sentido a las demás ideas porque las demás ideas que corresponden a ser ideas secundarias dependen de este eje. ¿Qué sucede? Contiene el mensaje global y expresa el mensaje o lo que quiere transmitir el autor. Es por ello de que al suprimirse el párrafo queda incompleto y carente de sentido. Si yo le quito la idea principal, te le estás quitando la razón de ser de ese texto. Ya no habría por qué hablar de ello y las ideas quedan incongruentes. Entonces, yo tengo que manifestar esa idea principal como la parte central del texto, la razón de ser del texto, el porqué de ese texto. A veces se indica explícitamente con expresiones de énfasis, como por decir, especialmente, o lo principal, o lo más importante. Entonces, se puede expresar de esa manera. Por lo general, se encuentra dependiendo también del tipo de texto que se esté manejando, en lo que refiere a su ubicación, se va a manifestar como un punto central, ¿sí? Es lo que gira, lo que da motivo a que gire. Entonces, esa es la idea principal. Recuerda, se reconoce como el eje de todo el texto,
Quédate con estas ideas. Mira, se reconoce como eje de todo el texto que al suprimirse el párrafo queda incompleto, ¿sí? Es preferible mantenerlo desde el punto de vista como eje del texto que al suprimirse queda incompleto y además da sentido a las demás ideas, ¿sí? Eje del texto que da sentido a las demás ideas y que al suprimirse queda incompleto. Ya está. Para el caso de lo que corresponde a la tipología textual, ¿por qué te digo de que es importante saber la tipología textual? Por la siguiente razón. La tipología textual también es conocida como superestructuras. Son 6 en total y se trata de por la intención del autor. Tú ya las conoces, pero ahora vamos a ver en lo que refiere a su estructura. El primero, que es el narrativo. Yo debo tomar en cuenta en ese texto cuál es la intención comunicativa del autor. Si el autor lo que busca, según el contenido, según lo que yo estoy viendo, lo que busca es relatar acontecimientos reales o ficticios, entonces estoy trabajando con un texto narrativo. Y la estructura que yo tengo que darle a ese texto para ordenarlo debe ser basada en lo que corresponde a un texto narrativo, que en este caso vendría a ser la presentación de personajes, que vendría a ser al principio, ¿no? El nudo, que es donde se desarrolla el episodio, todo lo ocurrido, y el desenlace, que es lo que al final, desencadenan los hechos, ¿no? Entonces, ¿dónde voy a encontrar este tipo de texto narrativo? Los encuentro, si se trata de algo ficticio, en cuentos, mitos, leyendas. Si se trata de algo de hechos reales, en los noticieros, en los periódicos, allí yo encuentro textos narrativos, donde inicialmente me mencionan, por decir, en el periódico, ¿no? Si te has fijado, ponen el titular, tremendo titular ahí, ¿no es así? Y en la parte de abajo comienzan a desarrollar la noticia, en la cual primero mencionan los personajes, ¿no? ¿Quiénes son los implicados aquí? Ya, Juanita y Pepito. Ya, Juanita de tantos años y Pepito de tantos años. Listo. Si tienen algún detalle más, podríamos decir de que son, de repente no son de acá, ¿no? De repente hay de otra ciudad, ya está, pueden colocar. Y luego comienza la historia. Juanita y Pepito se estaban agarrando de los pelos en la calle y todo eso. Listo, ya está. Al final se desarrolla todo el problema por lo que ocurrió, digamos de que, no sé, por allí Juanita, Pepito le fue infiel a Juanita, no sé, y por eso se estaban agarrando los pelos en plena calle. Ya. Dan la razón de todo ese problema. Al final, ¿qué va a ocurrir? En el desenlace ya te dicen en qué terminó toda esa pelea. Y luego dicen, al final llegó la policía, se los llevó embarrocados a la comisaría y los tuvo ahí sentados. Ya está, listo. No pasó a mayores, ya está. Ahí está el desenlace. Listo. Entonces es un texto narrativo en el cual se menciona inicialmente, se presentan a los personajes, todo el problema, se desarrolla el episodio y se da un desenlace, ¿no? Entonces, si mi texto está basado en eso, y yo identifico de qué se trata, que la intención comunicativa del autor es relatar un acontecimiento, sea real o ficticio, entonces es un texto narrativo y yo debo obedecer a esa estructura. Por eso es tan importante saber la tipología textual. En el caso del descriptivo, aquí se trata de describir, como su propio nombre lo va a indicar, su verbo va a ser describir. Y aquí la intención comunicativa se basa en atribuir rasgos que puedan ser hacia una persona, pueden ser rasgos de acciones, también pueden ser la descripción de un paisaje, un lugar, lo que fuera. Entonces se trata de atribuir rasgos. Entonces aquí te van a presentar, van a hacer una presentación donde va a implicar ya sea un lugar, una persona, un animal, un objeto, una cosa, lo que fuera. Pero va a ser en cuestión el tema, ¿no? Y luego, ¿qué va a pasar? Van a proceder a la caracterización o a la descripción de lo que están presentando. De repente es una obra, ¿no? Está bien. Y lo que va a hacer la diferencia, lo que te va a ayudar a diferenciar del narrativo es la última parte, la apreciación de esa descripción, la opinión de esa descripción. ¿Sí? ¿Qué es lo que les parece? Entonces, es de esa manera como lo puedes diferenciar. Luego tenemos los expositivos, que son los más comunes, son los que más se emplean en este tipo de ejercicios.
que corresponden al reordenamiento textual, porque aquí la intención comunicativa del autor es informar datos al lector, ya sea para completar e implementar su conocimiento o para poder ayudarlo y apoyar a conocer, o sea, con información nueva. Entonces, estos expositivos, estos textos, se basan en introducción, desarrollo y conclusión. Se desarrollan solitos, no implican una pelea, no representan mayor problema por el hecho de que cuando se trata de expositivos, se trata de exponer, ¿no? Se trata de exponer un tema en cuestión que por lo general no es de dominio público, porque el objetivo aquí, la intención comunicativa, trabaja con lo que es informar datos al lector, exponer datos al lector, o sea, información nueva. Ya sea si el lector conoce poco o mucho, mucho del tema, se trata de informar, ¿ya? Entonces, el desarrollo es básico. Aquí, introducción, desarrollo, conclusión vendría a ser su estructura. En el caso del argumentativo, aquí podríamos decir de que trabaja de manera inversa a este. Acá la intención del autor, la intención comunicativa, es convencer y persuadir al lector de que la propuesta de solución ofrecida por el autor es solvente. Eso es lo que busca el argumentativo. Aquí, en el argumentativo, cuando un texto es argumentativo, trabaja con temas de conocimiento público. ¿Por qué? Porque aquí el lector tiene información, tiene su punto de vista. Entonces, al tener su propio punto de vista, ya tiene una idea formada y conoce del tema, así que puede revocar la idea del autor si es que es necesario. Entonces, ¿qué hace el autor? Primero te describe el problema, te lo presenta. Pues así te dice cuál es el problema. Luego te presenta su solución, ¿sí? Que puede estar ubicada en distintos puntos, ¿no? Pero se trata de que el autor presenta una propuesta de solución. Esa es la tesis. Además de ello, presenta los argumentos que van a dar motivo para que tú aceptes esa tesis, para poder convencerte, ¿no? De que esa solución es la mejor. Y la conclusión que el autor mismo puede proporcionar. Entonces, como puedes ver, aquí el texto argumentativo, ¿por qué va a trabajar con temas de dominio? Por el hecho de que tú ya conoces el tema y puedes revocar la idea del autor. En cambio, en el expositivo no. Tú te tienes que someter a lo que dice el autor porque desconoces de ese tema o conoces muy poco. ¿Sí? Esa es la diferencia entre uno y otro. En el caso del instructivo, bueno, se basa en lo que es desarrollar pasos, ¿no? Desarrollas pasos porque se trata de orientar mediante indicaciones. Aquí nos sirve lo que, como ejemplo, las recetas médicas, ¿no? Acá te dan una presentación. Bueno, quizás no entendamos muy bien la receta médica, pero la farmacéutica, gracias a Dios, la entiende. Entonces, ¿qué pasa? Te presentan los medicamentos. Tienes gripe, ya. Ibuprofeno de 500 o paracetamol de 500, ya está. Bueno, o si no, pongamos la receta del año, ¿no? Ivermectina de tantos gotitas en tanto tu peso, ¿no? Ya está, listo. ¿Qué más te ponen? Acitromicina de tantos y todo eso. Ya está, la clásica receta ahorita del corona, ¿no? Te colocan eso, la que, por si acaso, no es válida, la que circula en redes sociales, no funciona. No es apropiada, mejor dicho. No es que no funcione, sino que no es apropiada. Ahora, ¿qué pasa? Ya tenemos la presentación de los medicamentos en esa receta. Ahora los procedimientos. ¿Qué te va a decir el médico? Ya, si tienes fiebre, toma tu paracetamol. Si te duele el cuerpo, toma tu paracetamol. Ya está. ¿Cada cuánto? Cada 8 horas. Listo. Así te manifiesta, ¿no? Ahora, tienes infección, ya toma tu acitromicina cada 8 horas. Listo. Esos son los procedimientos que vas a seguir y te va a decir por cuánto tiempo, ¿no? Durante 5 días. Ya está. Ahora, recomendaciones. Al finalizar te va a decir, yo le recomiendo que la acitromicina la tome después de las comidas, porque es una pastilla muy fuerte y todo eso ya. Y te da las recomendaciones. Por eso es un texto instructivo, porque va a manifestar justamente su intención comunicativa, es el de guiar, ¿no? El de guiar al lector. Y por último, los textos transaccionales.
que, bueno, si antes solo considerábamos 5, ahora lo consideramos también el texto transaccional debido a su presencia en los exámenes PISA. Entonces, aquí, ¿por qué los consideramos? Bueno, por el hecho de que están considerados en lo que refiere a los exámenes PISA y además porque en los últimos tiempos es lo que mejor dominas. Los textos transaccionales, la intención comunicativa que poseen es de interacción, ¿sí? Se trata de comunicarse uno al otro, o sea, hay un emisor y un receptor, así que presenta diálogos, buscan la comunicación mutua, ¿no? Así que tus diálogos de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, de Snapchat, incluso hasta en YouTube encuentras. Todos ellos corresponden a ser textos transaccionales, todo lo que refiere escrito, ¿no? Listo. Entonces, como puedes ver, ¿en qué influye la tipología textual? Si yo identifico el tipo de texto al cual se está enfocando ese fragmento en desorden, entonces yo voy a poder ordenarlo en función al tipo de texto que se presenta. Si es un texto instructivo, entonces voy a colocar lo que es la presentación, procedimientos y recomendaciones, ¿no? Si es un texto narrativo, entonces lo primero que voy a buscar es la presentación de personajes para dar un inicio. De allí vamos a desarrollar el episodio y finalmente vamos a darle un desenlace. Entonces, de esa manera, sabiendo el tipo de texto al cual está enfocado ese ejercicio, yo voy a poder determinar cuál es la mejor estructura, ¿no? Listo. ¿Qué más? Aquí, hablando de estructura textual. Ahora vamos a hablar propiamente dicho. Cuando se refiere a una estructura textual, se manifiesta de la siguiente manera. Lo convencional es lo siguiente. Una introducción. Yo tengo que hallar un inicio, ¿sí? Necesito un inicio, el cual puede estar determinado por lo siguiente. Puede trabajarse como una presentación, porque recuerda que los textos expositivos, descriptivos y narrativos trabajan con una presentación de personajes inicial, ¿no? O puede ser un antecedente, una causa u origen, idea panorámica o factores del problema. Puede ser la descripción del problema, es así cuando se trata de una presentación. Entonces, esto va a pesar antes que todo. Definiciones también pueden ir acá. Me puedo apoyar en otros temas como es los conectores lógicos. Puedo apoyarme. Así que puedo encontrar conectores de orden que correspondan a inicio y temporalidad. Si se trata de conectores de inicio, es como cuando te dicen para comenzar, ¿no es cierto? Pero debes observar si es que no hay una definición que revoque este conector, ¿sí? Recuerda de que los conectores de inicio te pueden decir al principio, para comenzar, ante todo, pero debemos observar también la naturalidad del texto. Si me dicen antiguamente, eso es un antecedente, pero si antes de ese antecedente me están colocando, me están presentando el tema, entonces yo voy a priorizar esa presentación, ¿ya? Mucho cuidado con la introducción. Si le vas a dar un inicio, que sea, yo te sugiero de que busques la parte más general de esos enunciados y que refleje directamente el título, ¿sí? De esa manera puedes encontrar una introducción. Ahora, tenemos lo que es el desarrollo. El desarrollo que se basa en la descripción de esta introducción. Ya va a haber ideas de refuerzo que correspondan a esta introducción. Así que se puede dar el análisis de la causa o el análisis del problema, ¿no? Entonces, todo ello, la descripción. Tenemos la presentación y la descripción o caracterización, ¿no? Entonces, en el desarrollo, yo me puedo apoyar con los conectores que ya prácticamente en su totalidad, todos los conectores pueden estar presentes en el desarrollo. Ahora, ¿por qué sucede esta diferencia? ¿Por qué no puedo colocarlos acá? Mira, conectores como son los de adición, que representan, digamos, el hecho de sumar ideas, no me vas a colocar aquí para empezar y decir, y después de todo, entonces, estas ideas, para utilizar un conector de adición, yo requiero de una idea anterior para poder hacer el refuerzo, ¿no? Mediante la suma de ideas. Entonces, no puedo emplearlo. Ese es uno de los detalles. Lo que refiere a consecuencia.
decir, entonces sucedió que, entonces, no puedo colocarlo tampoco porque requiero de una causa. Por eso no puedo colocar. Con lo que refiere a oposición, estos revocan ideas. Entonces no voy a colocar aquí un pero al principio como primer enunciado porque no tengo una idea anterior para revocar. Entonces por eso hay varios conectores que no puedo colocar aquí. Por eso es preferible limitarme cuando se trata de introducción a este tipo de conectores, ya sean de orden por inicio de discurso y temporalidad, ¿no? En los de desarrollo sí encuentras todos. En lo que refiere a una conclusión, se trata de darle un final a ese texto, ¿no? De preferencia, trata de hallar ya sea un inicio o un final. ¿Para qué? Para que el desarrollo sea más sencillo, para poder concatenar las ideas. Cuando refiere a conectores, por lo general, si se trata de dar un cierre, tenemos los conectores de cierre de discurso y también los de temporalidad, que se manifiestan los que corresponden a ser los de posteridad, ¿no? Los de consecuencia también están presentes, al igual que los de adición, los de oposición, finalidad y reformulativos. Los de reformulativos puede ser mediante ejemplos, puede ser mediante los de recapitulación. Acá tenemos un ejemplo, a ver. Tenemos un ejemplo donde aquí el título, palabra mágica, lo dice, ¿no? Entonces, ¿cuál es el orden lógico de la siguiente estructura discursiva? ¿Cuál crees que debería ser el orden? ¿Por dónde empezarías en esta estructura? A ver, tenemos algo que carece de orden. A ver, ¿por dónde empezarías, según tú? Muy bien, Adriana, muy bien, Juan. Vamos a empezar por la 4. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te dije? Empieza por aquella que manifieste el título, ¿sí? Empieza por aquella que manifieste el título. Trata de buscar aquella que mantenga estas palabras. Para buscar un inicio es preferible eso. Y después también obedece a lo que es la estructura, antecedentes. Te dice, cuando somos niños, nuestros padres nos enseñan 2 palabras mágicas, Gracias y por favor. Ahora, ¿qué es lo que le va a seguir? ¿Qué crees que siga? Ya te dijo que cuando somos niños, nuestros padres nos enseñan 2 palabras mágicas. Gracias y por favor. Preciso, muy bien, chicos. Sigue la 2 recién. ¿Por qué? Porque dice, estas palabras, refiriéndose a gracias y por favor, eran, aquí somete el pasado que ya está aquí, y son, ahora lo lleva a la parte actual. Un símbolo de las buenas costumbres, una forma de mostrar nuestra educación. Ya está. Ahora, ¿qué va a seguir? ¿Qué es lo que crees que sigue? Muy bien, exacto, la 1. Porque aquí ya no solo tengo dos opciones para trabajar, ¿no? Cuando dice acerca de las palabras mágicas, gracias y por favor. Entonces, ahora va a desarrollar solamente la parte de gracias. Que dice, al decir gracias, aseguramos que las puertas se vuelvan a abrir y que el favor recibido pueda ser repetido. Esta va a estar ligada a otra, porque ya tú le dices gracias. Ahora, ¿cómo te responde la otra persona? Entonces aquí va a seguir la 5, ¿no es así? El que recibe las gracias está en la posibilidad de decir humildemente, no es nada, o Dios te bendice, ¿no? Y finalmente tenemos la recomendación, ¿no? Acá lo tomaríamos como una recomendación. Dice, practiquemos la condición de dar gracias conscientemente, viendo el bien en toda acción. Entonces, como puedes ver,
Aquí se manifiesta en este orden, así que en realidad quedaría de esta manera. Listo. Este sería el orden que corresponde. Cuando somos niños, nuestros padres nos enseñan dos palabras mágicas, gracias y por favor. Estas palabras eran y son un símbolo de las buenas costumbres, una forma de mostrar nuestra educación. Al decir gracias aseguramos que las puertas se vuelvan a abrir y que el favor recibido pueda ser repetido. El que recibe las gracias está en la posibilidad de decir humildemente no es nada o Dios te bendice. Practiquemos la condición de dar gracias conscientemente, viendo el bien en toda acción. Como puedes ver, aquí ya estaba ordenado. Eso es en base a una estructura. Lo principal es que consideres estos cuatro de aquí, ¿no? Estos cuatro de aquí, esto de acá, el tema, la idea principal, la tipología textual y la estructura textual son básicos para lo que refiere un reordenamiento textual. Sin embargo, voy a aplicar uno más, que, bueno, este es más aplicado para lo que refiere a comprensión lectora, ¿no? Que es el tipo de párrafo. Cuando se habla del tipo de párrafo, yo tengo primero tres tipos. El tipo de párrafo normal, que es el que nosotros podemos evidenciar en los textos, ¿sí? En el cual el párrafo normal va a depender de la idea temática, o sea, de la idea principal. La ubicación de la idea principal. ¿Dónde va a estar ubicada? Me va a decir qué tipo de párrafo normal está referido. Si este párrafo normal es deductivo, entonces la idea temática va a ir al comienzo, ¿sí? Porque las ideas se va a presentar inicialmente la idea principal y después dentro del mismo párrafo va a comenzar a desarrollarla de manera muy ligera, ¿no? Con ideas secundarias de apoyo. Ahora, si fuese inductivo, sería inverso, ¿no? Entonces ya se encontraría la idea temática como una conclusión, estaría al final de ese párrafo. En el caso del deductivo-inductivo, que es la mezcla de ambos, aquí no es que esté al comienzo y al final, no. Aunque es poco frecuente, va a estar ubicada en la mitad de ese párrafo. Es muy, muy, muy raro encontrar de ellos. Y el cuarto, que viene a ser el entreverado, es uno de los párrafos complicados porque en realidad no puedes evidenciarlo con claridad, más bien te da una sensación de que se encuentra contenido en todo el párrafo. No lo puedes hallar de manera implícita, escrita en la primera parte, en la mitad o al final. No, da la sensación de que estuviera englobando en todo el párrafo. Por eso se le conoce como entreverado. Esos son los párrafos normales. En el caso de la siguiente denominación vendría a ser los párrafos funcionales, que son los que aplicamos aquí en reordenamiento textual por lo general. ¿Por qué? Porque dependen del orden, ¿sí? Dependen de un orden. En este caso, tendríamos los de encabezamiento, que se trata de ubicarlos al inicio. Las ideas se tratan de buscar a manera de introducción. Entonces, como hacemos nosotros en reordenamiento textual, buscamos una introducción que pueda ser representada por una presentación o por una definición, algo que nos proporcione un inicio. Luego de ello, se refiere a un enlace. El enlace de este párrafo funcional va a hacer que en el desarrollo se dé por relación. ¿Qué quiere decir? Se van a relacionar las ideas en la secuencia de hechos por medio de eso, una secuencia de lo anterior con lo posterior, ¿sí? Se relacionan las ideas anteriores con las nuevas. Y luego la conclusión que propicia el final de ese párrafo. Entonces, tenemos dos condiciones aquí, el párrafo normal y el párrafo funcional. El normal es el que más aplicamos en comprensión lectora y el funcional es el que estamos aplicando ahorita, ¿no? En el de reordenamiento textual. Por lo general es así como nosotros los identificamos. Pero hay ciertas excepciones. Hay párrafos de excepción de tipo informativo. Y tenemos los siguientes, son dos. El primero te habla de dos ideas temáticas o más, ¿ya? Pueden ser muchas más, pero que se desarrollan, ¿ya? Tienen sus ideas. Por decir, vamos a decir, cardiología y neurología, ¿ya? Entonces, en el párrafo puedes encontrar lo siguiente. Te pueden decir, aquí en digamos, a ver, ya, en el seminario, digamos que sea un seminario.
En este seminario vamos a encontrar dos especialidades, cardiología y neurología. La cardiología va a desarrollar tal. Y la neurología va a desarrollar tal. Entonces, en un solo párrafo contienen las dos ideas desarrolladas por separado, ¿sí? Pero están contenidas en el mismo párrafo, ¿ya? Por eso habla de dos ideas temáticas o incluso pueden ser más, pero con sus respectivas ideas de desarrollo. Por eso refiere a que son dos o más temas desarrollados en un solo párrafo. Ahora, el otro viene a ser en el párrafo anterior, es posible identificar dos ideas temáticas. Podemos decir lo siguiente, que son cortas, constan de una sola oración, solo se mencionan una sola vez y no son desarrolladas como en el anterior. Por ejemplo, podemos hablar acerca de la neurología. Se hablaba de la neurología y de pronto aparece por allí, dicen, la neurología, que también los egipcios han alcanzado un gran avance en ese aspecto. Punto. Y después no vuelven a mencionar a los egipcios. Entonces, allí se diferencian dos temas. Una, la neurología, y otra por parte de los egipcios. Entonces, el desarrollo de la neurología en el lejano Egipto en aquellos días. Entonces, pero solo se ha mencionado, solo ha sido un momento, un argumento en una sola oración, nada más. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que aquí en la primera va a haber un desarrollo de dos o más temas, ¿sí? Se van a distinguir. Y en la segunda solamente se desarrolla uno, el otro se menciona ocasionalmente, nada más, solo se hace mención de uno. ¿Listo? Ya está. Entonces, así nosotros podemos identificar el tipo de párrafo con el cual estamos trabajando. Que yo preferiría que tomen muy en cuenta de que es el párrafo funcional el que estamos aplicando ahora. El de textos vendría a ser este. Y por eso se habla de deductivo, inductivo, deductivo, inductivo y entreverado. Listo, ya tengo todo lo que refiere a reordenamiento textual cuando se trata de una identificación. Y recuerda, es preferible identificar el tema, la idea principal, la tipología textual, la estructura textual. Y un quinto, que es el tipo de párrafo, que ya te dije más o menos cuál es el que estamos aplicando ahora, ¿no? Pero los principales son estos cuatro. En lo que refiere a una estructura del ejercicio, como ya has podido ver en el primero que te he mostrado, va a basarse en este tipo de estructura, ¿no? Donde posee un título. El título que va a englobar prácticamente el tema, ¿no? Engloba el tema. Tenemos los enunciados que carecen de orden y tenemos las alternativas múltiples. En este ejercicio de libertad y religión, ¿por dónde empezarías? ¿Cuál vendría a ser el inicio para ti? ¿Cuál creen? A ver, chicos. Errores muy comunes que ocurren a la hora del examen. Como aplicamos para ganar tiempo, solemos aplicar ciertas metodologías de descarte que a veces son eficaces y a veces no. Tenemos la siguiente condición, la clásica. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la que más se repite? Ya está. Y la 5, listo, esa voy a poner. Y todavía leo en un principio. Ah, ya está iniciando, perfecto, ya está. Miren, como les dije, no siempre un conector que corresponda a inicio de discurso va a corresponder a ser un inicio. Este conector va a ser revocado por una definición que está aquí arriba. Entonces, no vendría a corresponder a ser la 5, es la 2. Por eso te digo, verifica. Verifica porque es muy importante. ¿Qué dice la 2? La libertad es un factor indispensable no solo en filosofía, sino también en religión. ¿Qué es lo que te pedí? Te pedí de que incluyeras las dos palabras, bueno, las palabras que figuran en el título. 1, 2.
verifica que no siempre este conector de inicio va a ir en el principio. Tienes que ver que las demás ideas no corresponden. En este caso, viene a ser primero la definición y después podría pasar. ¿Qué es lo que tenemos que ver? La definición es primero, ya, va a la 2. Ahora, ¿puede seguir la 5? Sí. Las demás ideas, como empiezan, por ejemplo, esta ahí es un conector de adición, definitivamente queda descartada como inicio, ¿no? Puede ser al final. El luego también queda descartado como inicio. Y el entonces, de consecuencia, también va descartado como inicio. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ya definitivamente hallé un principio. Ahora, en función a la lectura que tengo aquí, me va a proporcionar lo que refiere una consecución, ¿sí? Ya habíamos dicho que la 2, la libertad, es un factor indispensable no solo en filosofía, sino también en religión. Ahora, ¿qué va a suceder? Le va a secuenciar lo que es esta parte. En un principio, las religiones fueron como lava que se salía de un volcán en erupción. Jesús y Buda son paradigmas de hombres libres. Aquí utiliza el recurso de concreción en esta última parte. ¿A qué se refiere con un recurso de concreción? El recurso de concreción refiere a un ejemplo. ¿Y de dónde voy a sacar yo el ejemplo? Yo voy a sacar el ejemplo de aquí arriba. Mira, aquí está para sacar el ejemplo. Como te dice que la libertad es un factor indispensable, no solo en filosofía, sino también en religión, me da motivo a sacar un ejemplo para aplicar acá. ¿Dónde está reflejado esto de que no solo es un motivo, no solo es un factor indispensable en filosofía, sino también en religión? Aquí, cuando refiere a Jesús y Buda en paradigmas como hombres libres, ¿no? Así puedo detectarlo. La 2 y la 5 van unidas. Si yo observo que hay una dependencia en lo que refiere a enunciados, entonces trato de mantenerlos juntos, ¿ya? No olvides la dependencia de enunciados. Entonces, ya tengo esto. Como me habla de un volcán, ¿qué es lo que tiene que continuar? Si se trata de continuar, tiene que seguir hablando de un volcán. Entonces, en este caso vendría a ser la 3. Luego, la lava se enfrió y se convirtió en piedra, porque me está refiriendo a un volcán. ¿Es así? Luego de esto, ¿cuál seguiría? Vendría a ser la 4, que dice, entonces, como ya se convirtió en piedra esta lava, aparecieron las instituciones, las jerarquías, las autoridades y los deberes. Y así la libertad se convirtió en un ideal. Entonces, esto es un argumento para completar, me está permitiendo lo que es el final del texto. Listo. Entonces, quedaría como la E. La E vendría a ser mi respuesta en ese orden. ¿Qué es lo que he conseguido? Bueno, se ha conseguido lo que es el ordenamiento incorrecto en las 4 alternativas y un ordenamiento correcto con la respuesta. Ya tengo la estructura del ejercicio. Recuerda, no te olvides. Evita confiarte en que la que más se repite es la respuesta. Revisa siempre. Evitemos errores en el examen. Modalidades de presentación. Tenemos 2 formas. La primera son ejercicios con frases pronominales. O sea, en cristiano, ya para simplificar la idea, se refiere a que vamos a utilizar subtítulos, ¿sí? Son ideas cortas, solamente referenciales, no me aportan mayor teoría. Así que lo que yo tengo que hacer es depender de mi deducción lógica o del conocimiento previo que pueda haber adquirido. Entonces, aquí, cuando se refiere al arco reflejo, el arco reflejo, ¿por dónde vendrías a empezar cuando se trata del arco reflejo? A ver, esto es el arco reflejo. El hecho de la respuesta ante un estímulo, ¿no? Aquí inconscientemente estás poniendo tu dedito en la vela, ¿no es cierto? Estás allí probando, ¿me quemo o no me quemo? ¿Qué va a pasar cuando tienes un tiempo allí tu dedo en la vela? Definitivamente aquí va a ser captado por los sentidos, en este caso el sentido del tacto. ¿Quién proporciona esto? Esa captación. ¿Quién lo hace? De todos estos, ¿cuál? En este caso, vendrían a ser los receptores, los que recepcionan el mensaje.
Los receptores son los que recepcionan el mensaje. O sea, sienten el dolor, ya está. ¿Y por medio de qué? De los sentidos. Los receptores también se les conoce a los sentidos, en este caso el tacto, ya está. Recepcionan, digamos, la quemada, ya está, se quemó el dedo. Listo, esto va a viajar por medio de qué? Va a viajar a través de tu brazo por medio de qué? De las vías de sensación, porque definitivamente es un estímulo, ¿no es así? Los receptores han captado el estímulo, así que van a viajar a través de tu brazo hasta la médula espinal y de allí al cerebro, ¿sí? O sea, por medio de las vías de sensación hacia la médula espinal y hacia el centro integrador que corresponde al cerebro y le van a decir, oye, como que duele, ¿no? Es lo que le van a decir a tu cerebro. ¿Y qué va a decir el cerebro? Ay, Dios, quita pues la mano. Allá. Entonces, ese mensaje va a viajar por las vías motoras y le va a decir a la mano, oye, te estás quemando, quita la mano. Allá. Y el órgano efector va a generar la respuesta de quitar la mano, ¿no? Entonces, ese es el arco reflejo. Listo. Ya está. Como puedes ver, tenemos el arco reflejo. ¿Y qué ha pasado aquí? Yo he tenido que completar la idea porque simplemente tengo ideas referenciales que no me aportan mucho. Entonces, con mi conocimiento previo, yo puedo generar digamos, el orden que requiere, ¿no? Porque es definitivamente, esto tendría que ser desarrollado por en cada una de las partes. Entonces, aquí vendría a ser, primero, los receptores, de allí pasan por las vías de sensación, luego se dirige al centro integrador que va a dar la respuesta por medio de las vías motoras y finalmente los órganos efectores van a encargarse de retirar la mano. Listo. Ya está. Esa es una forma. La otra forma es con oraciones, que es a la que estamos acostumbrados, ¿no? Estamos acostumbrados a las oraciones que nos van a proporcionar mayor contenido. Así que aquí tenemos lo siguiente, los grandes narradores. Nadadores. Los grandes nadadores. Aquí, cuando se trata de oraciones, tienen que estar bien estructuradas, ¿no? Tienen que estar bien estructuradas donde, acá tengo mis alternativas, tengo que verificar qué es lo que necesito ver inicialmente. Recuerda, aquí preferible captura la idea de los grandes nadadores al principio, ¿sí? Porque se supone de que el título engloba al tema. El tema está englobado en el título. ¿Ya? Entonces ahora, captura la idea del título, esto, en una oración. ¿Cuál es la que lo menciona? Exactamente, y justo es la más general, ¿no es cierto? Se trata de escoger una donde la primera tiene que ser la oración, asegúrate de que esa oración capture lo que es el título, ¿ya? Asegúrate, es lo primero que tienes que hacer. Si quieres sacar un buen, asegurarte de que es la respuesta correcta, esa es una forma. Mira de que el título esté contenido, de acá, esté contenido en lo que refiere al enunciado, el primerito que tengas, ¿ya? A partir de eso, ya comienzas a desarrollar de la idea más general que tienes allí, porque habla de muchos animales marinos, hacia la más específica. Comienza a reducir las ideas. A ver, ¿cuál correspondería? Ya tienes la 3. Entonces, vendría a seguir la 5, porque aquí me está haciendo la aclaración de a quién se refiere. Yo no puedo colocar la 2 porque dice, pero también hay grandes mamíferos de la vida acuática como las ballenas y delfines. Pero acá no hay forma de revocar la idea porque no me ha dicho qué animales mamíferos dejan atrás a los grandes nadadores, ¿no? No tengo cómo revocar la idea. Necesito justamente una especificación aquí. Por eso se somete, se incluye la 5 inicialmente antes que la 2, porque la 2, pero está revocando ideas, es decir, está dando la oposición a una idea anterior. Por eso se considera la 5 primero en lugar de la 2. Y de allí ya se desarrolla solo, ¿no? La 1 y la 4. Para el caso de los criterios de análisis, ahora sí, son 8 en total, pero son mucho más sencillos, la verdad.
Después de haber trabajado lo anterior, ahora resulta mucho más sencillo. En el orden cronológico, ¿cómo trabaja el orden cronológico? Se basa en lo que es las fechas. Cuando tú te vas a dar cuenta cuál es el orden que vas a seguir por las fechas mencionadas, por decir aquí, que habla de 1945, de 1874. Entonces, estas fechas referenciales me van a permitir hallar el orden cronológico que se va a basar desde el pasado hacia el presente, de fechas anteriores hacia las actuales. Entonces, ese antes y después es lo que se va a basar el orden cronológico. ¿Cuál vendría a ser, según tú, el orden que corresponde acá al de Pedro Paulet Mostajo? ¿Por dónde empezarías? Ya sabía yo que iban a cometer ese tremendo descuido. ¿Qué sucede? Que les dije, antes que una definición, antes que una causa, antes que un origen, ¿qué cosa está? La presentación. Exactamente, muy bien, Adriana. Eso mero. Tenemos la presentación, pionero de la astronáutica, Pedro Paulet, ¿sí? Pedro Paulet fue un científico arequipeño que ha dejado un gran legado a la ingeniería espacial del futuro. Entonces, mucho cuidado con esto. La presentación pesa por encima de cualquier cosa, ¿sí? Por encima de cualquier cosa porque evidentemente va a mencionar el título al que se está enfocando, ¿sí? Va a mencionarse el título al que se está enfocando y eso es lo que yo tengo que verificar. Si bien acá también me lo mencionan, pero solo me dice que nació, ¿sí? Ahora, si no existiese el número 4, si no existiese esta presentación, ya puedo considerar el nacimiento, o inicio, ¿no? Ahí sí puedo considerarlo. No obstante, en este caso, primero la presentación. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Porque simplemente tienes que guiarte por las fechas, por la secuencia de su vida, es así, por su biografía. Entonces, como puedes ver, de la 4 recién sigue la 6, porque ya me lo han presentado, ahora ya sé de quién estoy hablando, y ahora va a empezar con su biografía, ¿no? Y empieza con la secuencia de hechos que se han dado por medio de las fechas. Simplemente tengo que concatenar las fechas. Es un orden cronológico, nada más. Es uno de los ejercicios más sencillos que puede haber. Este se puede complicar cuando dentro de los enunciados te colocan ya no fechas, sino buscan hacerte razonar y te dicen, por ejemplo, ya nació en 1874, ya, y 10 años más tarde ingresó a temprana edad al instituto no sé cuál, no sé cuántos, ¿no? Ese tipo de enunciados que ya no manifiestan fechas te puede complicar un poquito el ejercicio, pero no es mucho, te vas a dar cuenta porque simplemente tienes que leer con atención nada más. La sucesión cronológica se va a dar. Luego tenemos por proceso. Este busca una secuencia, ¿sí? Se busca una secuencia en la cual se va a dar un procedimiento y se da una secuencia de pasos. En este caso, a ver, ¿por dónde empezarías cuando se trata de obtener el pasaporte electrónico? ¿Por dónde vas a empezar? ¿Por dónde empezarías tú si se trata de obtenerlo? Exacto, muy bien, por el 5. Como siempre, tenemos que empezar por pagar, ¿no es cierto? Chispas. La situación. Bueno, entonces te dice, pague vía online o al Banco de la Nación por derecho a expedición de pasaporte y así iniciará el procedimiento. Esta palabrita es clave, ¿no es cierto? Iniciará el procedimiento. Una vez que he pagado, ¿a dónde me tengo que ir? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Exacto. Luego ingrese a la página web de la Superintendencia Nacional de Migraciones, citas en línea y saque una cita. Luego, ¿qué sigue? La 1, precisamente. ¿Por qué? ¿Cómo puedo concatenar esto? De repente por ahí puedo cometer un error, ¿no? Y en lugar de poner la 3 pongo la 1 primero. Entonces, ¿cómo me doy cuenta? Porque aquí ya me está solicitando el recibo de pago y la constancia de cita, que justamente el recibo de pago es lo primerito que he hecho y la constancia de cita es lo siguiente que he buscado. Entonces, la 1 es correcta.
De allí, ¿cómo me puedo dar cuenta cuál es el final? Por este conector, finalmente le entregarán el pasaporte. Ah, ya eso quiere decir de que primero va a ir la 4 y al final la 2. Entonces, mi secuencia viene a corresponder a hacer esto, ¿no? Como puedes ver, los conectores me ayudan siempre que están presentes, me ayudan a hilar. Entonces, eso tenemos por proceso. Como puedes ver, es una secuencia de pasos. También pueden ser secuencia de hechos, ojo. La de causalidad. Cuidado con este. En el caso de causalidad, se va a evidenciar lo siguiente. El primer enunciado tiene que ser la causa del segundo. El segundo tiene que ser la causa del tercero, el tercero la causa del cuarto y el cuarto tiene que ser la causa del quinto enunciado. Entonces, ¿qué es lo que tengo que buscar primerito? La raíz, la causa principal, lo que pudo haber pasado inicialmente, el origen, el inicio, ¿no? Entonces, aquí, ¿cuál es el inicio? ¿De dónde nace todo esto? ¿Cuál es el meollo? Exacto. El punto inicial de todos los problemas que están reflejados acá es la pobreza. ¿No es así? La pobreza y la escasa educación nutricional. Cuando se trabaja con lo que es causalidad, tengo que ver eso. Relacionado con el título, cuando dice implicancias de la anemia infantil, la pobreza y la escasa educación nutricional son la causa principal de esto, de la anemia infantil. ¿Por qué? La pobreza definitivamente por el hecho de una economía inestable o baja, no se tiene pues los recursos suficientes para poder adquirir los alimentos que den un buen rendimiento, ¿no? Eviten la anemia. Entonces, la pobreza es una justificación, es una causa. Y la escasa educación nutricional, que eso puede estar aplicado incluso hasta las altas esferas, porque el hecho de no saber comer bien puede generar esto, ¿no? Listo. Ahora, ya tengo la causa principal. Ya tengo mi causa principal. Acá está, la pobreza y escasa educación nutricional. Ahora, ¿qué es lo que va a continuar? Ya, esta es la causa inicial. ¿Qué va a generar esto? ¿Qué es lo que crees que va a generar directamente? Exactamente, muy bien, una alimentación con deficiencia de hierro. El hecho de tener pobreza, una escasa educación nutricional, va a generar que esa alimentación venga con deficiencia de hierro. Y esta deficiencia de hierro, esta alimentación con deficiencia de hierro, ¿qué me va a generar? A ver, veamos. Coloquemos la clave completa. ¿Qué ocurre? Exacto, Adriana. Eso es lo que deberíamos ver. Primero, ya. Empecemos. ¿Qué sucede aquí? Ya, ibas muy bien con lo que refiere a la pobreza y escasa educación nutricional, que viene a ser la fuente principal, la causa inicial de lo que corresponde a la anemia infantil. Ahora, esta pobreza y escasa educación nutricional me va a generar una alimentación con deficiencia de hierro, por las razones ya expuestas. Ahora, esta alimentación con deficiencia de hierro, ¿qué va a generar? Aquí me va a generar lo que es las operaciones cognitivas básicas deficientes. ¿Qué sucede? Este chico, como tiene una deficiencia de hierro, no va a poder pensar adecuadamente y tampoco solucionar problemas. Eso a nivel personal. ¿Y qué va a traer como consecuencia? El hecho de que no pueda prestar atención y solucionar sus problemas. Un bajo rendimiento en los estudios escolares. Y este bajo rendimiento en estudios escolares, ¿qué va a generar en este chico que no presta atención, que se siente mal por ello y todo eso? Un absentismo paulatino y deserción escolar. Eso es lo que me va a generar el hecho de que ya no quiere estudiar. ¿Por qué? Porque tiene un bajo rendimiento de estudios. Y este bajo rendimiento, ¿a qué se debe? A que no entiende lo que le explican. ¿Por qué? Porque hay operaciones cognitivas básicas deficientes. ¿Sí? Entonces, como has podido ver, la relación se basa en que yo tengo que buscar la causa inicial. Lo primerito, la causa principal de todos los problemas que están reflejados aquí, lo inicial, qué es lo primero que ha ocurrido. Y luego ir secuenciando
que esto va a generar algo y luego esta va a ser la causa del otro y después la causa del otro. Así es como yo puedo diferenciar en lo que refiere a causalidad. Listo. Ahora, aparte de causalidad, tengo por tema. Cuando se manifiesta por tema, ¿cómo lo voy a resolver? En el caso del tema, el tema te dice de que se va a subdividir. O sea, vamos a tener un tema principal que básicamente el tema va a estar englobado en el título, ¿no es cierto? Ya. Entonces, tengo que buscar el enunciado más general que me mencione, recuerda que mencione este título. Luego de mencionado este título, ¿sí?, de la manera más general, voy a comenzar a ajustar la información hacia lo más específico y preciso, ¿ya?, hacia temas específicos. Entonces, aquí, en lo que refiere a la neurosis, ¿cuál es el tema más general? Muy bien, la neurosis es una patología. Muy bien, chicos. Perfecto. La neurosis es una patología de la personalidad que implica un estado emocional negativo durante largos periodos de tiempo. Listo, me mencionó y me describió, me definió perfectamente lo que es la neurosis. Ahora, ya tenemos la parte general. ¿Qué seguiría? Necesito ajustar un poquito la información. ¿Cuál vendría a ser ese ajuste? A ver, ya no puedo solo hablar de la neurosis, a no ser de que algún enunciado me lo permita. A ver. Mucho cuidado con la 3, porque la 3 te dice, las personas que padecen esta neurosis. Y aquí dentro de en los enunciados puedo evidenciar de que hay tipos de neurosis. Ahora, ¿cuál se estará refiriendo? Entonces, no puedo secuenciar con la 3. No puede ser un subtema. ¿Cuál correspondería? La 5 me habla de Freud. A ver, vamos a poner la clave para que se den cuenta. Aquí, perfecto. Iniciemos con la 4 que refiere a la neurosis como patología, que es algo muy general. ¿Por qué seguiría la 6? Porque me habla de un tipo de neurosis específico. Aquí dentro de las alternativas, mejor dicho, dentro de los enunciados, ¿qué es lo que estoy viendo? Yo lo que estoy viendo es dos tipos de neurosis. Una que vendría a ser la neurosis obsesiva y otra que es la neurosis fóbica, ¿no? Entonces ya tengo dos tipos de neurosis. Aquí la neurosis principal, que vendría a ser el primer enunciado, se está dividiendo en dos. ¿Por cuál me decido? Bueno, evidentemente por la que inicia con el nombre propio. No voy a colocar la que está manifestando, que es la otra condición, ¿no? Entonces, inicio por la que tiene el nombre propio, la neurosis obsesiva. ¿Y qué me dice de ella? Acusa pensamientos persistentes de contenido angustioso e incontrolable. Presenta depresión y sentimiento de culpa. Entonces, la neurosis obsesiva va a representar todo esto. ¿Cuál es el enunciado que le seguiría? Seguiría la 3 porque habla de la misma, de la misma condición que tenemos aquí, que dice, las personas que padecen esta neurosis tienen compulsión por lo perfecto, razón por la cual realizan conductas repetitivas para gestionar la insatisfacción. O sea, se relaciona prácticamente este enunciado, el 3 depende del 6. Cuando yo observo una dependencia de enunciados, entonces los mantengo juntitos. Luego me va a mencionar la 2. Ya comenzamos con lo que refiere a la otra neurosis, ¿no? Ya comienza el desarrollo de la otra neurosis que correspondería a ser la neurosis fóbica, ¿no? Otra neurosis es la fóbica. Esta delata miedos intensos y racionales hacia objetos o situaciones que conducen a ataques de angustia. Me habla ya de ataques de angustia. Entonces, ¿cuál es el que seguiría? ¿Por qué el 5? Porque me está hablando de la fobia. Entonces, necesito un argumento que refuerce esto. Freud advirtió 4 tipos de fobias: típicas, histéricas, obsesivas y la agorafobia. Entonces, esta agorafobia es lo que se va a desarrollar en el último párrafo. Como puedes ver, de lo que hemos trabajado desde la neurosis, que es un tema muy general, se ha ido acortando y ajustando el tema, desarrollándose por subtemas hasta llegar a uno específico que trabaja con el síndrome agorafóbico.
el cual se caracteriza por la angustia procedente de medios conscientes que surgen por presiones sociales que demandan comportamientos o decisiones. Entonces, ¿cuál es el truco? Por lo que refiere a tema, busca de la información más general hacia la más específica como se ha desarrollado aquí. No olvides la dependencia de enunciados. Listo. El otro que es muy similar viene a ser por clase, solo que en este caso vamos a trabajar con lo que refiere a una clase dominante, o sea, la primera, y luego se va a ir definiendo y dividiendo en subclases, una más específica que la otra, ¿no? Entonces, aquí, ¿cuál es la clase más general, la más amplia? Por decir, ya, de la clase más amplia. ¿Cuál es la más amplia? A ver, según lo que tú más o menos recuerdas de biología por allí. En realidad, la especie viene a ser la más específica. A ver, vamos a ver por dónde se empieza. Yo empiezo por la más amplia, que vendría a ser el filum, que en este caso viene a ser chordata, ¿no es cierto? El filum chordata refiere a muchísimas cantidades de especies, son demasiadas especies las que contiene. Así que en este caso vendrías a iniciar con ese filum, ¿no? Que corresponde a él. Ahora, ¿por qué sigue las 5? Porque ya vamos a hablar de una clase en específico, porque las clases se van a dividir en aves, mamíferos, entre otros, ¿no? Podemos encontrar varios, entre otros. De allí está ahora de las aves que tenemos que observar el orden al que pertenecen, porque son distintos órdenes en las aves, ¿no? Y uno de ellos es el Passeriformes. De ese orden vas a subdividir, vas a pasar a una subclase que corresponde a ser a la familia de de ese determinado orden. Y después de esa familia vas a pasar al género de toda esa familia, al género que le corresponde y finalmente a la especie. Como puedes ver es mucho más estricto, ¿no? Mucho más preciso. Entonces, estamos viendo que de un grupo, así pongámoslo así, de este grupo tan grande, vamos a subdividirlo a un grupo de menor tamaño, más específico, ¿no? Y este va a contener otros grupos más específicos, de los cuales tengo que escoger uno. Y así, se trata de especificar, de cerrar un poco más la brecha, ¿no? En el caso de criterio espacial o por espacio, aquí vamos a hablar de territorio. Imagínate un Google Maps, ¿ya? Imagínate un Google Maps, donde, si se trata de espacio, vamos a hablar de territorio. Primero hablaremos de repente de los planetas, ¿ya? Algo muy general. Luego pasaremos a lo que es, si quiero especificar si se trata de planetas, ya, el planeta Tierra, ya. Quiero algo más específico, un terreno más chico, ya, del planeta Tierra, los continentes, ya. Quiero algo más chico que los continentes, ya, países, ya. Quiero algo más chico que los países, ya, sus provincias, ya. Y así voy acortando el terreno, voy reduciendo. Entonces, aquí, con el tema de moda, el coronavirus al 20 de marzo, ¿por dónde empezarías? ¿Cuál es el enunciado que conglomera la porción de territorio más grande? A ver, ¿cuál crees que vendría a ser esa porción de territorio mayor a todo? A ver, veamos. Recuerda que tienes que buscar lo más grande posible. Muy bien, Juan. Exactamente. La pandemia. Bien, Adriano. La pandemia del coronavirus, cuando se trabaja con pandemia, ya implica que ya se ha generado en varios territorios y que ha implicado más allá de la zona afectada, ¿no? Ya estamos hablando de algo más globalizado. Entonces, la pandemia del coronavirus al 20 de marzo del 2020, mira, y aquí te dice, alcanzó más de 243,000 casos de infectados y 10,000 fallecidos en diferentes países del mundo. Entonces, ahí ya me está
generando el territorio, ¿no es cierto? Entonces se está considerando todo el mundo. Ahora, ¿qué va a seguir de la 3? Ya, si en la 3 estoy considerando el mundo, ¿qué voy a considerar ahora? Tengo que recortar el territorio. ¿Hacia dónde? ¿Cuál es el enunciado que le va a seguir? En la 3 ya he considerado el mundo. Entonces, ¿cuál le sigue? Le sigue la 5. Exacto. Muy bien. Ahora sí va la 5. ¿Por qué? Porque ya no estoy considerando solo el mundo. Ahora tengo que ajustar un poquito el terreno. Voy a reducir el espacio, que vendría a ser en un continente, ¿no? O en dos, mejor dicho, en este caso. Europa y Asia son los continentes con más altos índices de infectados y de mortalidad, mientras que África, el más vulnerable, pero con menores incidencias, ¿no? Entonces, a partir de eso, ya tengo ya tengo la 3, la 5, ahora ¿qué sigue? Ya de los continentes tengo que especificar algo. ¿Cuál vendría a ser? En este caso vendría a ser la 2, exacto, muy bien, Italia y España, que son los países europeos con mayor cantidad de incidencias. Luego de eso, tengo que ajustar un poquito más el territorio. ¿Y de dónde voy a captar ese territorio? Voy a captar de uno de los dos que mencionas, ¿no? Que se mencionan, ya sea Italia o España. Y en este caso, ¿cuál vendría a ser? Vendría a ser el 4, que dice la región italiana más afectada es Lombardía. Está hablando de regiones, es un poco más amplio que una capital de un país, ¿no? La región de Lombardía, con casi 8.000 casos contagiados, mientras que China, donde se originó el país oriental con más y 890 muertos. Cabe mencionar que esta región, bueno, esta zona posee un grueso de población anciana, ¿no? Ya menciona Lombardía. Y la última, que ya es un trozo de territorio mucho menor que habíamos considerado al principio que era todo el mundo, ¿no? Que dice, en Milán, capital de Lombardía y centro económico de Italia, la letalidad del virus ha sido muy alta, 10% de los infectados han muerto, bastante alta, decir verdad. Entonces, ¿qué es lo que he evidenciado? Que inicialmente tengo esto, me habla del mundo entero, una porción de tierra fue completa, ¿no? Y luego va a ir acortando la porción de tierra hacia los continentes, luego hacia los países, luego hacia la región específica de uno de los países y finalmente hasta la capital de esa región. Entonces, como has podido ver, es como un Google Maps, ¿no es cierto? Ya está. Ahora, el que refiere a el conocimiento científico académico. El científico académico es un tipo de ejercicio en el cual generalmente se aplica a textos propiamente dichos como científicos, ¿no? Entonces su estructura tiene un orden canónico donde se basa en lo que es estrictamente una introducción, un desarrollo y una conclusión. Pero no solo basándonos en eso, también debemos considerar de que se puede basar inicialmente en la definición, ¿sí? En definiciones, causas, orígenes también. Asimismo, descripción de, digamos, motivos por los cuales, análisis, argumentación, y luego finalmente se puede dar lo que es una conclusión, ¿no? Generalmente los científicos académicos obedecen a un tipo de estructura bastante canónica bajo una metodología donde los antecedentes y las definiciones pueden primar. Entonces, en este caso, cuando se trata de sismo, ya, un sismo, ¿cuál vendría a ser el primer enunciado que debes considerar? ¿Cuál de las alternativas, bueno, enunciados que tienes aquí, va a reflejar en la introducción, el principio? A ver, ¿cuál manifestarías primerito? Si se trata de un texto científico académico, lo ideal es que primero consideres lo que es una definición. Ojo, en este caso se vería reflejado como un antecedente, ¿sí? Ya sea antecedentes o definiciones, de preferencia los antecedentes, ¿sí? Los antecedentes, de preferencia los antecedentes. ¿Por qué? En una definición lo que refiere a científico académico, el antecedente da motivo a el desarrollo de esa parte científica.
es como decir el por qué, presentar la causa, qué se debe, ¿no? Entonces, aquí, hasta el siglo XVIII, los registros objetivos de terremotos son escasos y no existía una explicación científica del fenómeno. Entonces, aquí ya tenemos el antecedente en la cual manifiesta prácticamente la causa. Se trata de brindar una explicación científica del fenómeno, ¿no? Entonces, luego de eso, ¿qué puede ir? Allí recién vas a considerar lo que es la etimología de ese sismo. ¿No? Vas a considerar. Ahora sí la cuatro, exacto. Se considera la etimología. La voz proviene del latín terra et motus, a partir de terra, que significa tierra, y motus, movimiento. Luego va a continuar la 3, que ya proporciona la definición que le corresponde. Como puedes ver, hay un orden canónico aquí. Tiene que ser la razón, después la etimología que le corresponde a esta palabra por ser origen, y luego la definición que se le otorga, ¿no? El movimiento es movimiento brusco de la Tierra causado por la liberación de energía acumulada en un intervalo de tiempo. Luego se distinguen sismos volcánicos. Ahora vamos a hablar de los tipos, ¿no? De los tipos. Tectónicos, volcánicos, tectónicos y de colapso. Los primeros suelen ser acompañarse de erupciones volcánicas. Ahora, ¿qué tiene que hablar? De los tectónicos, ¿no es cierto? Por el orden que ya está escrito aquí. Y finalmente vendría a ser el movimiento mecánico de grandes masas de rocas como derrumbamiento de cavernas y avalanchas, genera sismos de colapso. Entonces, aquí, cuando identificas el orden, la dependencia, debes mantener, según lo que está mencionado aquí, en esta parte, tú vas a mantener el orden, ¿no es cierto? Entonces, aquí primero va a desarrollar los volcánicos, que evidentemente está contenido en el primero. Luego va a desarrollar los tectónicos y finalmente los de colapso. Recuerda siempre mantener al tanto lo que es la dependencia de enunciados. Y finalmente los que corresponden a la escala de subjetividad. Estos de escala de subjetividad son los más básicos que puedas encontrar cuando se refiere a la parte subjetiva. Estos, bueno, yo no lo llamaría básico, la verdad. Lo llamaría excéntricos. ¿Por qué? Cuando se trata de escala de subjetividad, la base es esto. Lo ideal es que hagas esto. Busca el enunciado más surrealista, más loco y poco probable que pueda haber. ¿Sí? Vamos a ponerlo desde este punto de vista, desde lo más loco y disparatado hacia lo mejor explicado científicamente. ¿Sí? De esa manera lo puedes trabajar. ¿Cuál vendría a ser dentro de todas estas ideas la más loca y disparatada, improbable y surrealista que pueda aparecer? La 5, exactamente, la 5. Porque aunque no lo creas, la 1 es una superstición. La 5, ¿por qué sería completamente improbable? Mira lo que dice. Para vengarse de su esposo por no haberle permitido ingresar al mundo de los vivos, Izanagi envió la muerte a los amados hijos del cónyuge, los humanos. Así el hombre comenzó a perecer. A ver, ¿qué tan probable es que ocurra esto? O que haya ocurrido. Esto definitivamente es quizás una leyenda o algún escrito, ¿no? De repente salido de un libro de ciencia ficción o algo así. Porque en realidad es muy poco improbable de que esto haya sucedido. Es bastante loco. Entonces, ¿quién va, digamos, prácticamente nos está diciendo de que dentro nosotros provenimos de entidades en las cuales Izanagi viene a ser la esposa de esta entidad, ¿no? Y que nosotros como hijos de esta entidad estamos pagando los platos rotos de su imprudencia, ¿no? Por eso nos envió la muerte y por eso morimos. Entonces, no tiene razón, ¿no es así? Es algo bastante loco como para poderle dar un principio. Ahora, de esto que es bastante loco, nosotros tenemos que dar un paso hacia algo más razonado, que en este caso vendría a corresponder a lo que ustedes decían de la 1, que si uno se corta las uñas por las noches o tiene hipo más de 100 veces, entonces podría venir la muerte. Entonces, ¿qué quiere decir? Estas son supersticiones, ¿no?
Esto ya pasa a ser una superstición, por eso hay gente que no se corta las uñas de noche, justamente por esto, porque cree que la muerte va a venir y tocar a la puerta. Entonces, esa es una de las razones, ¿no? Correcto, muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Ahora, la 3, ¿por qué se considera la 3? Para los budistas, cuando un hombre muere, se reencarna en otro ser de acuerdo al modo de vida que ha llevado en las vidas previas. Esto corresponde a la creencia de una cultura, que si bien es cierto, la reencarnación también es objeto de estudio. Sí se está evaluando, sí hay investigadores que se están dedicando a esto. Sí, sí se puede considerar. Es algo que ya se está llevando más al plano en el cual nosotros nos presentamos, ¿no? Un plano más realista. Ahora en la 4 ya lo pone en una estructura más específica, no más sincera con nosotros, acorde a nosotros. Todo lo que nace y crece tiene que morir de manera inevitable, es el ciclo de vida, nos guste o no. Es lo que sabemos. Y en la última ya es más científico, ¿no? Es más pegado a la ciencia, que dice que la muerte es la extinción del proceso homeostático en el ser vivo. El hombre es un ser vivo y como tal se somete a esta ley natural. Entonces, como te das cuenta, el lenguaje incluso ha cambiado, ya no es coloquial, es un lenguaje estrictamente formal. ¿Ves? Entonces, de esa manera podemos ver la escala de subjetividad. Listo, tenemos los 8 criterios de análisis que se presentan. ¿No es así? Listo. Para la resolución, como ya te he indicado antes, lee con atención el título, por favor, y trata de reflejarlo en alguno de los enunciados. Se supone de que el tema está englobado en el título. Lee los enunciados trata de leer los enunciados y mientras esto ocurre, identifica el criterio que vas a emplear, ¿no? Y de acuerdo a ello, elige una respuesta. ¿Listo? Ya está. Como mensaje, les dejo este mensajito que dice, siempre que dudes de lo lejos que puedes llegar, solo recuerda lo lejos que has llegado. Recuerda todo lo que has enfrentado, todas las batallas que has ganado y todos los temores que has superado. Si bien es cierto, es bastante largo el camino que hemos recorrido a lo largo de todo Sepronsa, también es cierto de que has podido captar bastante de lo que refiere a cada uno de los temas, ¿verdad? Siempre ha habido un aporte por ahí. Listo, chicos. Con lo que es reordenamiento textual terminamos la parte teórica. A la siguiente clase ya nos sometemos al formulario que vamos a desarrollar para lo que corresponde a la práctica. Les sugiero que siempre estén revisando, ¿sí?